En México y en muchas otras partes del mundo, la violencia no solo se siente en las calles, también se escucha en el silencio que dejan quienes se atreven a denunciarla. León, Guanajuato, una ciudad conocida por su industria y cultura, es también un lugar marcado por un fenómeno oscuro: la inseguridad creciente, la impunidad que parece eterna y el miedo que paraliza a miles. ¿Qué sucede cuando alguien decide enfrentarse a esa oscuridad? ¿Qué precio se paga por ser la voz que grita en medio del ruido y del olvido? Esta es la historia de Adolfo Enríquez Bardecam, un hombre que decidió no callar, a pesar de saber que hacerlo podía costarle la vida. Activista, abogado, denunciante, para miles una esperanza, para otros una amenaza. Hoy, en el marco del misterio, exploraremos su vida, su lucha y la brutal realidad que enfrentó para entender qué significa realmente ser valiente en un lugar donde la justicia parece siempre estar ausente. Te invito a que escuches con atención, a que no solo oigas esta historia, sino que la sientas, que la reflexiones, porque las sombras que cubren esta historia son parte de una realidad que duele y que tal vez pocos quieren ver. Así que comencemos. Para comprender la historia de Adolfo, es fundamental entender el desarrollo donde se dio su lucha, en la ciudad de León, Guanajuato. León es una ciudad con más de 1.5 millones de habitantes, un importante centro industrial, reconocido por su calzado y su pujante economía. Pero detrás de esta imagen de prosperidad se esconde una realidad dolorosa. Violencia y corrupción han marcado la vida cotidiana de muchos de sus habitantes. Según datos oficiales y reportes independientes, los índices de homicidio en León han aumentado considerablemente en los últimos años. Casos de extorsión, secuestro y asesinatos relacionados con el crimen organizado son parte del día a día que enfrentan miles de ciudadanos. Pero lo más alarmante no solo es la violencia, sino la impunidad con la que muchos de estos criminales quedan. Cuando las autoridades no responden o están vinculadas a intereses oscuros, la confianza de la gente en el sistema se desploma. Esta sensación de abandono y miedo crea un ambiente donde la justicia parece un ideal lejano y la violencia un enemigo invencible. En este contexto, la denuncia pública se vuelve un acto de valentía, pero también de riesgo extremo. ¿Qué pasa cuando los mismos que deberían de protegerte no hacen nada o están del lado de quienes amenazan tu vida? Para muchas personas, hablar sobre la violencia se vuelve un tabú, un peligro al que no quieren exponerse. Sin embargo, para Adolfo,
No era una opción quedarse callado. Su lucha fue un desafío directo a ese silencio impuesto. Una llamada para despertar la conciencia de una ciudad y un país que necesitan urgentemente cambiar. Esta realidad social y política no solo condicionó su activismo, sino también la tragedia que viviría más adelante. Ahora vamos a adentrarnos en la vida de este hombre que decidió enfrentar las sombras, aún sabiendo lo que ello podía costarle. Adolfo Enríquez van der Kamp no nació con la intención de convertirse en un símbolo de lucha contra la violencia. Abogado de profesión, dedicó años a defender causas legales, pero fue la realidad que lo rodeaba lo que lo impulsó a tomar un rol más activo y público. León, su ciudad, lo marcó profundamente. Él conocía las historias de miedo, las injusticias y la desesperación de quienes no encontraban eco en las instituciones. Su activismo comenzó en redes sociales, un espacio que para muchos es solo de entretenimiento, pero para Adolfo se convirtió en una herramienta de denuncia y cambio. Día tras día, documentaba incidentes de violencia, alertaba a la comunidad sobre peligros y exigía respuestas claras y efectivas de las autoridades. Pero su activismo no se limitaba a las redes. Participaba en foros comunitarios, organizaba encuentros y buscaba construir alianzas con otros activistas y ciudadanos comprometidos. Su valentía pronto llamó la atención, no solo de sus seguidores, sino también de aquellos que preferían que en silencio persistiera. Recibió amenazas constantes, mensajes intimidatorios que buscaban callarlo. A pesar de ello, Adolfo no retrocedió. Sabía que su misión era demasiado importante para abandonarla. ¿Qué impulsa a una persona a arriesgarlo todo? ¿Es la esperanza de un cambio, el compromiso con la verdad? Para Adolfo, fue la convicción de que la justicia no podía esperar más, de que su comunidad merecía vivir sin miedo. Esta determinación también lo convirtió en un blanco. Los días previos a su asesinato estuvieron marcados por un aumento en las amenazas, una presión creciente que intentaba silenciarlo definitivamente. Pero su historia no terminó con esas amenazas. Su legado comenzó a escribirse con la tragedia y con la voz que quedó para quienes no tienen otra opción que callar. La noche del ataque, el día que asesinaron a Adolfo, era una noche cualquiera en el centro de León. Las luces de la taquería brillaban y el aroma a comida callejera llenaba el aire. Adolfo estaba acompañado de un menor, disfrutando de una cena simple.
un momento cotidiano en medio de la agitación diaria. Pero esa noche estaba lejos de ser común. De repente, el ruido de disparos quebró la tranquilidad. Gritos, confusión y miedo se apoderaron del lugar en segundos. El caos se desató y la violencia que Adolfo había denunciado tantas veces se materializó enfrente de sus ojos y los de quienes lo acompañaban. Él fue alcanzado por las balas, víctima de un ataque directo. El menor resultó herido también. Un testimonio cruel de cómo la violencia no distingue edad ni inocencia. En esos instantes, no solo se perdió una vida, sino que se fracturó la esperanza de una comunidad que veía en Adolfo una luz en medio de la oscuridad. ¿Quién quería callar esa voz? ¿Por qué alguien decidiría apagar la lucha de un hombre con disparos? La respuesta, aunque dolorosa, refleja la realidad de un sistema donde la impunidad y el miedo siguen siendo armas poderosas. Ese ataque fue un mensaje no solo para Adolfo, sino para todos los que se atreven a denunciar. Pero también encendió una chispa de indignación y solidaridad. La comunidad se levantó en las redes sociales. Todo esto estalló y el nombre de Adolfo se convirtió en un símbolo de resistencia. Sin embargo, el dolor de la pérdida era inevitable. Este momento marcó un antes y un después, no solo para su familia y amigos, sino para todos los que luchan por justicia en un país donde la violencia busca perpetuarse en el silencio. Tras el brutal ataque que le quitó la vida a Adolfo Enríquez van der Kamp, la pregunta inevitable fue: ¿qué tan lejos llegará la justicia? Desde el primer momento, las autoridades comenzaron una investigación que, en apariencia, avanzó rápido. Se detuvo un sospechoso y se dio inicio a un proceso judicial que prometía sentar un precedente. Sin embargo, en México el camino hacia la justicia rara vez es sencillo. A pesar de la evidencia, los testimonios, muchos casos similares terminan envueltos en dudas, retrasos y, en el peor de los casos, en la impunidad. La sociedad observa con desconfianza un sistema judicial que parece tener puertas giratorias para los culpables. Fue este el destino que casi alcanzaba a la familia de Adolfo. Por fortuna, en este caso, el responsable fue condenado, pero la sentencia no borra el daño ni devuelve la vida perdida. La justicia es solo un paso en un proceso mucho más grande y doloroso. La impunidad y la corrupción siguen siendo las sombras que amenazan a muchos activistas y ciudadanos que exigen cambios. El caso de Adolfo nos invita a reflexionar sobre la fragilidad de los sistemas que deben protegernos y sobre el costo que pagan quienes luchan contra la violencia desde las calles y las redes sociales. ¿Cuántos más tendrán que perder la vida para que exista realmente un cambio?
Este interrogante permanece en el aire como un recordatorio constante del trabajo que queda por hacer. La muerte de Adolfo Enríquez Van der Kamp dejó un vacío profundo en su comunidad, pero también encendió una llama que nadie podrá apagar. Su valentía, sus palabras, siguen resonando en aquellos que lo conocieron y en todos los que se sienten llamados a alzar la voz. En un país donde el miedo suele ser la respuesta, el legado de Adolfo es un llamado a la valentía y a la resistencia. Para muchos, su historia es un recordatorio doloroso de lo que significa enfrentar la violencia, pero también una inspiración para seguir adelante, porque el silencio no solo beneficia a quienes quieren que nada cambie. Cada denuncia, cada palabra alzada contra la injusticia es un paso hacia un México mejor. Sin embargo, también es una invitación a la comunidad, a la sociedad en general, a reflexionar sobre nuestro papel. ¿Estamos dispuestos a acompañar y a proteger a quienes luchan por la verdad? ¿O seguiremos permitiendo que el miedo y la indiferencia ganen terreno? La historia de Adolfo no debe de ser solo un recuerdo triste, sino un impulso para exigir justicia, transparencia y paz. En el marco del misterio, creemos en cada historia y creemos que es una ventana para entender las sombras que acechan nuestra sociedad. Por eso te invito a que no cierres este episodio sin antes pensar en lo que puedes hacer desde tu lugar para que voces como las de Adolfo no se pierdan en el olvido. Porque al final, la verdadera fuerza está en la unión, en la conciencia colectiva y en el valor de no callar. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de la vida y el legado de un hombre que desafió la oscuridad. Soy Marco, y esto fue el Marco del Misterio. Hasta la próxima, donde seguiremos explorando historias que la realidad y el misterio nos regalan. No olvides darle like, suscribirte y compartirlo con tus amigos para que llegue a más personas. Hasta la próxima y que tengas dulces pesadillas.